Hola Chiti, ¿qué tal? Bienvenida a mi casa. Hola Bárbara, encantada. Muchas gracias por aceptar la invitación, porque no ha sido fácil, porque no vives en Madrid, porque trataste de meterlo como en una agenda súper intensa que tienes. Así que bienvenida también a esta tercera temporada del podcast. Gracias a Dios, nos ha ido súper bien. Bueno, he querido invitarte porque tú hablas de un tema que a mí me parece súper interesante y creo que a la audiencia también le va a interesar, que es la teología del hogar. Pero bueno, antes de entrar en ese tema, quiero saber quién es Chiti, quiero saber por qué te interesaste en esto de la teología y del hogar. Pero antes que todo, ¿quién eres? ¿Quién eres y por qué te interesaste en el Señor? ¿Cómo ha sido tu historia con Él? Bueno, la historia del Señor yo la he tenido siempre, quiero decir, para mí es un regalo, la fe, porque yo nací con fe. Y de hecho mi primer recuerdo, el primero que tengo, es de un añito viendo el portal de Belén, el pesebre, y hablando con el niño Jesús, muy chiquitina. Entonces la presencia del Señor siempre ha estado. Yo en verano, yo me acuerdo de pequeña subirme a los árboles en el jardín que tenía mi abuela, hablar con el Espíritu Santo y sabía que era el Espíritu Santo. Wow. Y en el colegio, que me hacían bullying, porque me hacían bullying, no tenía ninguna amiga y entonces era un colegio religioso de las Hijas de la Caridad y lo que hacía era escaparme a la capilla a hablar con la Virgen. Entonces, esto era de una forma muy natural. No es que hubiera grandes apariciones ni nada, pero fluía la conversación. Así es como lo puedo decir. Entonces, digo yo, no he tenido... A ver, sí he tenido conversiones, lógicamente, porque estamos en una conversión profunda, pero no he conocido un tiempo sin Dios. Nunca en mi vida. ¿Y esto por qué? Pues porque no lo sé, porque es un misterio. Entonces, la relación que yo he tenido con Dios sí que puedo decir que empezó pues así muy flojita, muy suave, ¿no? Empezó como el impulso del Espíritu Santo y una relación familiar y una relación muy cercana. Y, y entonces, para mí era normal la fe, para mí, pero la tenía escondida. O sea, era como una vida interior. Yo tenía fe, pero no se sabía y no se notaba. Y bueno, mi hijo tuvo una enfermedad y a raíz de esa enfermedad, pues mi marido y yo nos pusimos a rezar. Hubo un milagro ahí por en medio de Juan Pablo II y entonces el Señor ya empezó como a decirme, ya está bien, todo lo que llevas dentro tiene que salir de alguna manera. Y entonces, pues mi manera de salir al mundo, aparte de ya involucrarme en una parroquia, ser catequista, formarme en todo, tenía mucha hambre de Dios. Empezar también con la adoración, porque lo mío era vida interior de oración, pero no adoración. Me llevo directamente a la adoración, como debe ser. Y ya en la adoración se te despierta el hambre de conocimiento, de conocer a Dios y tal. Bueno, me fue llenando de Él, básicamente. Y cada vez me aumenta más la sed. Yo soy la samaritana en En Twitter. el pozo, sí. Sí, exactamente. Es verdad, claro, eres la Claro. samaritana en redes En sociales. redes Sí, sociales, sí, porque cuando yo me desperté un día, porque la cosa fue así, yo no uso redes sociales, es que no las uso. Y de hecho no sabía ni cómo funcionaba Twitter. Se me despertó, un día me desperté y dije, tengo que abrir una cuenta en Twitter, no sé ni cómo funciona, no sé ni qué voy a hacer. Pero sí sabía el nombre, entonces puse la samaritana. Y ahí fue un desahogo, simplemente lo que yo rezaba durante el día, el Evangelio, lo que Dios me había regalado, lo iba poniendo. Y así empezó un pequeño... apostolado. Sí, Sí. sí, un pequeño apostolado que de evangelización a través de la belleza, la verdad, la bondad, el sentido del humor, todo lo que tiene que ser un santo, ¿no? Entiendo yo, que tiene que transmitir de Dios. Y en la pandemia, que nos encerramos todos en casa, empecé a leer pues, blogs católicos y tal, y llegué a un blog que se llamaba Theology of Home, Teología del Hogar, de unas americanas, que habían estado durante la pandemia pues meditando su vida en el hogar y su vida de fe, y cómo las dos cosas estaban completamente unidas. Y hablaban de eso. Y al poco sacaron su primer libro. Entonces yo al ver eso y leer lo que estas mujeres habían escrito, dije, esto no me es extraño. Esto lo vivo yo. Y esto es muy profundo. Entonces empecé a hablar de eso y a la gente le entusiasmó porque es un tema que todos tenemos, o sea, todos hemos nacido en un hogar y nos toca profundamente. Entonces, pues nada, a partir de ahí la gente se empeñó en que escribiera un libro, una editorial
me contactó y dijo, venga, vamos para allá. Y ha sido cosa de la Virgen, así te lo digo. El título me encanta. Dios bendiga esta casa, me parece. Me parece como, claro, porque el concepto de teología del hogar a lo mejor nos queda como tan arriba, pero cuando leemos un Dios bendiga esta casa, digo, ah, mira, esto me lo puedo leer, me puede entrar. Es muy cercano el libro, ¿eh? Qué bien. Es muy cercano, muy vivencial. O sea, literalmente os meto en mi casa. A los que se lo leen, es así. Entran en mi casa y está diseñado como una casa, porque tiene 4 partes el libro y empiezas primero, pues el recibidor, ¿no? Entras y luego ya Ay, sale. qué bonito. Y luego ya cuando coges confianza, pues debajo de la alfombra. Y así es Qué así. bien. ¿Y por qué tuviste esa conclusión de que lo que leías era lo que vivías? O sea, ¿cómo fue ese clic con lo que viste en estas americanas? Sí, mira, en principio, lo primero que me planteé es por qué salía esto en este momento. O sea, por qué en este momento el Espíritu Santo está inspirando la teología del hogar. Porque es algo, como dice el Evangelio, es como un tesoro un cofre del que se saca algo nuevo y algo viejo, ¿no? Y se sacan las dos cosas. Realmente no hay nada que no haya estado ahí desde siempre, pero está redescubriéndose con nuevos ojos. Entonces, la pandemia fue una situación mundial que nunca había ocurrido algo así. Entonces, uno se plantea, porque uno puede quedarse en el sufrimiento, en el dolor, en el no entender, o puede intentar trascender las cosas y pensar cómo actúa Dios. Es decir, Dios, ¿qué nos estás intentando decir con esto? Lo que pasó fue que todo el mundo se metió en su casa. Y cuando entró en su casa, había familias que no comían juntas, nunca. Aquí en Madrid eso es muy normal. Y a veces ni cenan. No hay vida familiar como tal, salvo en las vacaciones cuando lo consiguen, coincidir todos los miembros en los mismos tiempos de vacaciones. Y sin embargo, todo el mundo se metió en casa y empezaron a convivir. Y además empezaron a desarrollar las virtudes heroicas. Porque como era una situación difícil, pues los padres hacían lo que fuera porque los hijos no sufrieran. Y hubo gente que dijo voy a cuidar la salud y voy a hacer deporte dentro de casa. Otros, pues los famosos que tocaban el piano en los balcones para que todo el mundo se sintiera bien. Es que tú te das cuenta y dices, aquí está brotando una virtud heroica en gente que lo está pasando muy mal, pero están desarrollando la manera de... Y los padres están hablando muchísimo más entre ellos con sus hijos y está entrando el Señor en casa, porque conozco testimonios de gente que se convirtió en la pandemia, porque no sabían qué hacer, estaban solos en casa y se ponían EWTN, Radio María, todos los canales católicos. Todos esos recursos que los vemos tan así como un poco lejos, de repente la pandemia los acercó y era nuestro sustento. Y hubo gente que empezó a rezar que no rezaba, incluso entró la misa en la casa. Porque, claro, no podías ir. No es lo mismo, estamos de acuerdo que no es lo mismo, pero se ponía. Sí, en una pantalla de televisión, o sea, que antes tenía Netflix. Pero se hablaba de Dios, estabas escuchando a Dios, ¿no? Sí. Entonces, de alguna forma, todo eso son piezas de un puzzle que se cuadran en la teología del hogar y tiene un sentido. Qué bonito. Y cuéntame un poco de la teología del hogar, o sea, ¿nos podrías explicar de qué se trata? Sí, la teología del hogar. La teología es la ciencia que estudia a Dios, ¿vale? Entonces, vamos a estudiar a Dios en el hogar. Y lo primero que vemos es que Jesús dice que el cielo es como una casa, es como un hogar. Por eso dice, en la casa de mi Padre os voy a preparar muchas moradas. Entonces, si el cielo es como un hogar, es porque Jesús mismo está haciendo esa analogía y piensa, van a entender qué es el cielo porque conocen el hogar. Entonces, el hogar está llamado a ser imagen del cielo, igual que el matrimonio está llamado a ser imagen de la Trinidad en la tierra. La Trinidad vive en el cielo, ¿no? Pues el matrimonio vive en el hogar. Entonces, el hogar está llamado a ser un anticipo de lo que es el cielo. Entonces, si en el hogar se vive como Dios quiere que se viva, entonces tu esperanza de llegar al cielo se ensancha. Si tú vives en un mal hogar, por mucho que te hablen de la casa de Dios, para ti no va a resonar. Sí. Entonces se necesitan hogares que sean hogares refugio, que sean hogares llenos de paz, de descanso, donde se descanse el corazón, llenos de belleza, llenos de bondad, llenos de verdad, que son las vías para llegar a Dios. Y yo siempre añado también la unidad. Y el Señor quiere que nos demos cuenta que Él puso un tesoro
en los hogares, porque Dios es un hogar, Dios mismo es un hogar. Y nos ha hecho a nosotros, o sea, cuando dice, si alguno me ama y guarda mi palabra, mi Padre y yo iremos a Él. ¿Y cómo termina el versículo? Y habitaremos, Y haremos morada en Él. O sea, vamos a hacer un hogar dentro. O sea que Dios tiene una versión hogareña y quiere que entendamos el concepto de hogar porque Él crea hogar allí donde está. No somos nosotros. El hogar lo crea Dios. Y entonces dice, bueno, entonces, ¿cómo empezamos? Exacto, eso era lo que se me ocurría preguntarte ahora. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con todo esto? Bueno, lo primero es que te dice, bueno, lo primero que tienes que hacer es ver qué sitio querrías tú prepararle a Jesús, ¿no? Porque tú le tienes que abrir tu puerta a Dios para que crea Él el hogar. Primero, mete a la Virgen, porque es madre, es ama de casa, creó el hogar, el primer hogar que se vivió como Dios quería que se viviera. El primer cielo, imagen del cielo, es Nazaret. Se habla mucho de Betania, y Betania estaba muy bien, pero Nazaret era mucho mejor, porque es el hogar de la Sagrada Familia, ¿no? Entonces la Virgen sabe crear hogar. Entonces entra en tu casa pues porque le invitas. Simplemente le dices a la Virgen, entra en mi casa, ordena mi casa, y la Virgen en cuanto entra, pues se toma libertades. Porque ya es su casa, ¿no? Sí. Les da la llave, va a hacer lo que Es la dueña de casa. Sí, y entonces empiezas a sorprenderte porque tu casa cambia la decoración. Cambia. De repente empiezas a decir, no sé, esto lo quitaría, lo simplificaría, pondría muebles más fáciles de limpiar, más bonitos, más simples, más sencillos, materiales más naturales, cambiaría el color, pondría no sé qué cuadro. Y empieza a cambiar todo el ambiente y la Virgen empieza a aparecer en todas las habitaciones. Sí, es verdad. Y por el cuadro, y dices tú, ¿pero esto qué es? Y empieza a adueñarse. Tengo unos amigos que de repente un día dijeron, ¿qué puedes hacer? Digo, mira, lo primero que tenéis que hacer para... Ellos tenían la casa lleno de cosas de los viajes que habían hecho por África, máscaras raras y cosas así. Y se convirtieron, ¿no? Yo les dije, lo primero que tenéis que hacer es entronizar al Sagrado Corazón, inmediatamente. Bueno, primero entró la Virgen, lógicamente. Una Virgen que heredaron de una, no sé si una tía, una abuela, una Virgen de 1,5 metros. ¡Wow! Que quería entrar la Virgen. O sea. Entró a lo grande en su casa, sí. Y entonces empezaron a hacer oración alrededor porque la niña iba a hacer la comunión y entonces pues pensaron. Y luego dije, yo tenéis que entronizar al Sagrado Corazón en vuestra casa. Y pasando por la calle, pues vieron que iban a tirar un cuadro y era un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús entronizado. Por Dios. Y entonces dije yo, me está claro, ¿no? Entonces cogieron el cuadro del Sagrado Corazón y lo pusieron. No, bueno, total, que la última vez que hablé con él me dijeron, estamos cambiando toda la casa, vamos a cambiar todo, vamos a quitar las máscaras, vamos a poner aquí una cruz, aquí no sé qué, aquí qué cuadro. Dice, que es que nos entran las imágenes, o sea, que ni siquiera Dios provee. Claro que tú las puedes comprar, pero también Dios provee. Y aquí un paréntesis, Chichi. ¿Cómo podemos explicar? Creo que en otro podcast ya lo hemos explicado, pero la gente que no practica o lo que sea, que dicen, es que adoran a las imágenes y todo. ¿Cómo lo explicamos? O sea, que sí queremos que la imagen de la Virgen esté, pero que en el fondo no estamos adorando a nadie. O sea, ¿cómo lo explicamos? Pues mira, es igual que tú te poner las fotos de la familia. Quiero decir, tú en tu casa quieres tener fotos de tu familia y poner fotos de tus hijos, de tuya de casada o de amigos, de un grupo de amigos, y tienes las casas de fotos, todos sonriendo en la foto, ¿no? Bien, pues exactamente igual tú quieres poner la foto, la imagen de tu madre. Entonces, y más, alguna que te recuerde un momento importante en tu vida. Igual que tú sacas una foto tuya en un paisaje muy bonito, en un parque que fuiste, a un país que fuiste, ahí delante de un edificio, pues tú dices, no, a mí en Lourdes, yo con la Virgen estuve, y entonces pones a la Virgen de Lourdes, que te está recordando no solamente a tu madre, sino una advocación especial, un matiz de tu madre en especial. Pero no es adoración, es que puedes, igual que tú giras y miras los ojos de tu marido en una foto y te viene todo el recuerdo, el amor, y surge igual, pues exactamente igual cuando tú ves la imagen de la Virgen, pues viene todo eso, todo el amor que le tienes y todo el cariño. Genial, genial. Entonces el primero, dejarle la puerta abierta a la Virgen. Eso es lo primero. Vale. Y luego, entronización del Sagrado Corazón, ¿no? Indudablemente, porque es el que va a reinar. Vengo de un encuentro precisamente donde yo hablaba de que pensamos en el reino de los cielos. Fíjate que es reino de los cielos, no es si el hogar está llamado a ser el cielo, de alguna forma tiene que ser un reino, el hogar.
Y pensamos en el reino de los cielos como un lugar, a lo mejor, pues aquí está la tierra y el reino de los cielos y tal. O incluso hay gente que dice, bueno, si yo pienso en un reino, pienso en un castillo, el rey. Sí, un palacio. Pero Sí. ¿y si en vez de fijarnos en el reino como un sitio, nos fijamos en el reinado? Entonces yo les estaba comentando y decía, no es lo mismo el reinado de Carlos III, que era un liberal, que el reinado de Isabel la Católica, que era católica. No es lo mismo el reinado de Luis XVI, al que guillotinaron, que el reinado de San Luis, rey de Francia. Porque bajo un reinado se vive bajo unas normas y una manera de vivir con más libertad, con menos libertad, ¿verdad? Sí, sí. Depende de quién reine. Bien, en el momento que entra el reinado de los cielos en tu hogar, ¿quién reina? El Sagrado Corazón de Jesús. Ahí están las directrices, las normas del rey sobre las que tú tienes que vivir. Me encanta porque justamente este año estamos celebrando el jubileo del Sagrado Corazón, sí, ¿no? Los sí, 350 años sí, de las apariciones a Santa Margarita, y hace poco se inició la causa de beatificación del padre Mateo Crowley, que es el apóstol de la entronización. Entonces, por varias puertas como que nos aparece el Sagrado Corazón. Claro, y claro. qué más que bueno, y este podcast viene a confirmar que vamos, hay que ir. La entronización es importante, esencial. Es esencial. De hecho, cuando yo me casé, lo primero que entró en mi casa fue eso. Porque estaba en una casa que tenían mis suegros, que ya no vivían allí porque era muy grande y tal, y estaban sacando los muebles. Dijo mi marido, yo lo primero que me voy a llevar es el Sagrado Corazón que hay aquí y lo vamos a meter en casa. Y eso fue lo primero que entró. Primero el Señor. ¿Y para entronizar hace falta llamar a un sacerdote o lo podemos hacer nosotros en casa? Hay ceremonias, o sea, ahí tú buscas por internet y vas a encontrar ritos pequeñitos donde el padre de familia puede hacer una pequeña oración y hacerlo. Y de hecho el apóstol de la entronización te viene cómo poder hacerlo en familia. O puedes invitar a un sacerdote y hacer lo mismo, pero con un sacerdote. Entonces, pues está muy bien. Tenemos esa libertad de ver cómo lo... Sí. Lo importante es hacerlo así. Sí. Hombre, yo recomiendo en el momento de hacerlo hacer también la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Vale. Que es, en realidad, la consagración al Sagrado Corazón de Jesús es decirle, no solamente estás entronizado, eres el rey de mi casa, sino que yo me entrego totalmente a ti. O sea, en la consagración vamos a seguir esas directrices del Sagrado Corazón. Lo que tú quieras, nosotros lo queremos. Mi casa y yo serviremos al Señor, es un versículo de la Biblia. Y no solo lo pongo y es una figura y ya está y no le hago ni caso, no. Es todo un compromiso de vida. De decir, verdaderamente, esta casa ya no es mi casa, es tu casa. Porque quiero que crees tu hogar aquí. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que dice que la libertad, tu casa se va a transformar en todos los sentidos. Y primero va a ser un caos, porque la Virgen va a levantar la alfombra. Y va a salir todo eso que tú no quieres que salga. Y va a empezar a salir eso que tú tenías ahí escondido y que hay que purificar, porque el anuncio del reino de los cielos va unido a la conversión, que es uno de los misterios del rosario, ¿verdad? Entonces te das cuenta de que para que tu casa sea un cielo, o sea, imagen del cielo, primero tú tienes que cambiar el corazón. Tienes que adecuarte al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María. Entonces empieza muy delicadamente a sacar todos esos temas que en la familia no se hablaban. Y hace que pues salten chispas y que la gente se enfade y se pelee y tal. Pero ¿es para qué? Para que salga lo que tienen en los corazones. Porque este niño ha venido a descubrir los corazones. O sea, Jesús viene precisamente a que salga lo que hay. Pero eso no es malo. Lo que quieren es que las familias hablen entre ellas, que saquen lo que tienen en el corazón, tanto lo bueno como lo malo. Y que entiendan entre todos que estamos para ser un solo corazón, la familia, y para ayudarnos unos a otros a llegar a plenitud. Entonces, poco a poco te va inspirando, y la teología del hogar también te da algunas pistas, cómo pueden abrirse esos corazones de toda la familia e ir llevando cada uno a plenitud y llevar todo el hogar a plenitud. Me encanta porque, claro, empezamos el diálogo de la teología con las imágenes, con entronizar, que a lo mejor se nos puede quedar todo muy como... externo. Pero ahora que me cuentas que esto produce conversaciones incómodas, a lo mejor, conversiones, momentos así... O sea, se nota que esto de la teología del hogar no es meramente estético ni decorativo, o sea, que va al corazón. Es que si te fijas en las promesas del Sagrado Corazón de Jesús, que en el libro están todas, verás que se aplican también a los padres de familia. Y hay ejemplos de cada una de las promesas de santos en las que se ve que se ha cumplido.
Y la primera promesa es la que digo yo, la primera es la que te da más esperanza en estos hogares que dices, bueno, es que uno cree, los demás no creen y tal. Te dice que a los devotos del Sagrado Corazón les dará todas las gracias necesarias para su estado. Y no dice algunas, dice todas. Entonces yo le digo a los padres, vamos a ver, si dice todas las necesarias para vuestros, no digáis que no podéis con un adolescente. Os va a dar todas las gracias para que vuestro hogar sea un cielo. Y es una promesa. Lo que pasa es que pensamos, no hay forma de... Es un problema de fe, ¿no? Es un problema de fe y de no acudir a la fuente. No puedo con esto, vamos a ver, ¿a quién recurro? O sea, inspírame, Espíritu Santo, más oración, a ver cómo puedo por aquí, por allí, por aquí, cambiar el corazón. ¿Qué debo hacer? Si debo hacer penitencia, si debo por mis hijos, ¿qué debo hacer? Porque cada familia es distinta. La teología del hogar no te va a decir, bueno, pues los miércoles tienes que hacer esto, los jueves esto. Claro. Y ni fórmulas estáticas. Porque hay gente que me pregunta, ¿entonces la mujer tiene que dejar de trabajar? Y pues depende. A lo mejor en tu familia sí, en otra no. Digo, porque ha habido santos, mujeres que han trabajado fuera de casa, como Yana Beretta Mola. Bueno, Luis Martín y su mujer, los padres de Santa Teresita, tenían un negocio. Y sin embargo hay otros que sí, que el Señor les está pidiendo, pues deja tu trabajo o cambia de trabajo. Cada familia es distinta y el Señor se amolda a ellos. Pero quiere transformar toda la familia. Y en el momento que transforma toda la familia viene la segunda sorpresa. Y es que como la casa es suya, la casa se convierte en una casa de puertas abiertas y empieza a entrar de todo aquí. Ya no es tu casa. A ver. Ya no es tu casa. Claro. Entonces puede ocurrir de todo. O sea que no se vive puertas adentro. No se vive puertas adentro, no. Vale, eso es un desafío, ¿eh? Sobre todo para hoy, que sí. Tu casa es así como... No como sé, tu refugio. Como tu refugio, ¿no? Sí, y de repente el Señor empieza a meterte gente en tu casa. Conozco matrimonios que de repente se han convertido su casa en casa sacerdotal, en el sentido de que se han convertido en casa de acogida de sacerdotes. Les invitan a cenar, les invitan a comer, ir al cine. O sea, es como una familia de acogida del sacerdote que llega a la parroquia, que llega un poco como desubicado, ¿no? Entonces, y dice, y es que nos mandan curas. Dice, y nosotros no hemos hecho nada, pero van apareciendo. Hay otros que de repente los hijos empiezan a traer amigos, los amigos entran y los amigos empiezan a ver el ambiente y empiezan a unirse a las catequesis de tus hijos. Entonces, si unos van a un movimiento, otros van a otros, empiezan a llevárselo, pero el punto de encuentro es siempre la casa. Sí. Hay otros que los vuelve viajeros, casa rodante. Tienen coches grandes, furgonetas, autobuses y entonces, ¡hala, para allá, para acá! Siempre están llevando a todos de peregrinaje, de viajes, con maletas y hacen ese tipo de cosas. Y hay otros que sus casas son verdaderas casas de centros de catequesis, donde se reúnen matrimonios a hablar de Dios. Sí. Y luego están las familias de familias, que es como lo llamo yo, que es la vocación que tenemos mi marido y yo, de acoger a familias con dificultades, con problemas, con sufrimientos muy grandes, que han perdido algún miembro de la familia recientemente, que tienen muchos problemas dentro de la familia, que hay heridas grandes y entonces vienen con el corazón y entonces llegan y les damos descanso y se sienten en casa, les dan la libertad de poder hacer lo que quieran y centrarse, porque la casa ya no es tuya. Eso es lo que entendieron Priscila y Aquila, ¿no? Que estaban con San Pablo. Ellas estaban tan a gusto trabajando en sus... Bueno, los primeros cristianos nos dan lecciones de... Sí, de no tenían hijos y de repente la casa se les llena todos los días. O sea, tienes un trabajo muy duro, que son los de las lonas y todo esto, vuelve a tu casa, abre las puertas, acoge a todos los que entran, dales de comer, atiéndelos, que se celebra la misa allí y después cuando no se van, porque se quedan como Apolo, para que encima es hijo espiritual, para que le vayas formando. Y al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez. Y era una misión súper fecunda. Y era simplemente abrir su hogar, su casa. Hoy tengo que hospedarme en tu casa. Al Señor le urge. Al Señor le urge entrar en las casas y necesita hogares porque no tiene donde reclinar la cabeza. Y necesita la tuya. Wow. Vale, entonces, María, Jesús, su Sagrado Corazón. Y falta San José. A ver, aquí entra San José. Me encanta San José. ¿Pero por qué? ¿Cómo entra? Bueno, vale. Pues resulta que una de las cosas de la teología del hogar que te dice es que tú tienes que tener un plan de vida para tu familia. Es el plan de tu vida realmente. O sea, el padre de familia llega y dice, el plan, mi gran plan es trabajar en mi familia.
es ayudar, proveer, porque todos los padres son proveedores, ¿no? Proveer en todas sus necesidades. También tengo que ser líder espiritual para guiarles en la fe. También tengo que ser defensor ante lo que está fuera para poder prepararles para que puedan luego, cuando salgan fuera en la vida diaria, tengan pues todo eso que necesitan para enfrentar los problemas que van a tener. Tengo que cuidar a mi esposa, tengo que... Bien, entonces esa es la misión de San José, realmente. Toda esa misión que es súper importante. Entonces en la teología del hogar te dice, tú tienes que tener tu plan de vida, tienes que ver cuáles son las... porque te pierdes en montones de cosas que hacer que no son las importantes. A lo mejor estás todo el día limpiando la casa para que esté absolutamente perfecta, pero no tienes tiempo de sentarte a hablar con tu hijo de el problema que tiene de estar pegado a la pantalla, ¿no? O no conoces sus necesidades, no conoces sus amigos, no conoces sus sueños, no conoces sus dones, que eso es muy importante. ¿Qué se le da bien? ¿Para dónde le lleva a Dios? Entonces, estás tan perdido que no tienes tiempo para dedicarlo a la verdadera obra, que es que Dios trabaja con piedras vivas, que Dios construye el hogar no con muebles, sino con las piedras vivas que viven dentro y tienen que construirse. Entonces, la teología del hogar te enseña cómo diseñar tu propio plan de vida según las necesidades reales que tienes. Tuyas personales, tus necesidades de fe, tus necesidades de descanso, de formación, porque la formación es muy importante, la necesidad de tus hijos, la necesidad de tu mujer, del matrimonio, y jerarquizar y programar, en cierto modo, cómo dedicarte a eso. Entonces, San José te ayuda a fijarte en todo eso, en darte cuenta de que todo eso es lo verdaderamente importante y lo demás secundario. A crear tu propio plan de vida. San José hizo su propio plan de vida, que tenía en cuenta pues, todas las necesidades que surgen ahí, que en el libro están, incluyendo las afectivas de cada uno de los miembros. Es muy importante. Pues sí, no, de San José desde el minuto 1 yo creo que se trazó un plan de vida que a mí me encanta San José, porque en todo lo que él hacía o no hacía, como que primero estaba la Virgen y el niño. Eso es. Y después él, o sea, era como... Yo creo que su plan de vida lo vio clarísimo, que era ser custodio de esos tesoros. Y pues sí que nos da muchísimas luces a los padres de hoy. O sea, me imagino que la figura para el marido también debe ser muy fuerte, ¿no? Sí, eso es fundamental. O sea, hay que consagrarse a San José. Y los padres de familia de cabeza. Hay que consagrarse a San José. La figura paternal de San José te da una estabilidad. Esa es la palabra. Cuando San José entra en tu vida, te da serenidad, pero te da sobre todo como la piedra sobre la que te apoyas. Es como una firmeza, como un suelo estable. Es el terror de los demonios. Que a veces solo nos acordamos de San José para algunas cosas y para otras no. La fortaleza de San José es impresionante. Impresionante. Y además es el que va a llevar al silencio a tu hogar. Que eso es lo más difícil, sobre todo si tienes tantos niños como yo. ¿Cuántos hijos tienes? 8 y 2 más en el cielo. Vale. Hacer silencio es dificilísimo, pero te va inspirando, porque tú tienes que contar que te va a dar todas las gracias para tu estado. ¿Cómo en tu familia se puede llegar a hacer silencio? Porque es fundamental, porque Dios está en el silencio. Y te va inspirando y tal. Claro, tú ves la teología del hogar, lo ves todo maravilloso, porque es como montarte el Tabor, y quieres hacerlo todo a la vez, todo lo que te aconseja hacer. Sí, eso es imposible. Y te vas a frustrar y no te va a salir. Lo que tienes que pensar es que cada pasito que das es mejora. Aunque sea pequeño, es una mejora con respecto a cómo estaba antes. Y ya los demás serán haciendo... Es un plan de toda la vida. La teología del hogar no es para un mes. Para siempre. Para siempre. Bueno, una de las cosas a las que yo acudo a San José, yo no sé si, a ver, tú corrígeme si está bien o no. Tengo una niña de 1 año y todo el primer año de vida ha sido muy complicado el sueño. Duerme mal. Ahora estamos viendo mejoras y todo y estamos felices, pero todavía no tenemos una noche así que yo diga, wow, ¿no? Y a lo mejor es como muy infantil de mi parte, pero no sé. Yo pienso, mira, San José tenía un drama. O sea, todos los días eran un drama porque estaban persiguiendo al niño, o sea, y el Señor le hablaba en sueños. Sí, dormía. Podía dormir. Exacto, eso me hace pensar que dormía y descansaba, o sea. Sí. Y digo, bueno, le voy a pedir a él
por el descanso nocturno de todos, especialmente por el de María, mi hija. Y es verdad que también me imagino que ha mejorado porque lo natural es que vaya mejorando con el tiempo, pero no dejo de darle crédito ¿Tienes un a San San José José. dormido en su habitación? No. Pues cómpralo. Hay figuritas de San José dormido pequeñitas y Lo voy a hacer. Y le dices a tu hija, mira, aquí te dejo a San José que va a dormir contigo. Ay, qué buena idea, ¿no? Va a dormir contigo y se lo explica. San José dormía fenomenal. San Pedro también, ¿eh? A San Pedro lo iban a matar y estaba en la cárcel con 2 soldados, uno a cada lado, encadenado. Y al día siguiente se iba y te dice, y estaba durmiendo plácidamente. Entonces dices tú, vale, está paz, pero lo de San José sí, es impresionante, brutal, ¿no? Claro, sí. Y justamente con eso esto de dormir bien, o sea, que a lo mejor uno lo tiene como súper mal, es mi prioridad número... No, ya no es prioridad dormir porque tengo 1000 cosas que hacer. ¿Qué es lo que tú consideras que es lo verdaderamente importante dentro de la dinámica del hogar y qué es lo como accesorio? Vale, ese es el tema, por eso se hace el plan de vida, porque resulta que todas las áreas son importantes. Vale. Entonces tú al principio llegas y dices, venga, a ver, ¿qué son importantes? Y empiezas a enumerar, ¿no? La vida de oración, la vida sacramental, la salud, el deporte, formarse académicamente, tener tiempo de descanso, tal. Tú haces toda tu lista, ¿no? Vale. Pero después compruebas en el día a día. Es muy importante también, por ejemplo, tener una buena vida social, con unos buenos amigos con los que salir. Y hay una cosa que a la gente se le olvida, pero es una virtud, que es la virtud de la eutrapelia, que decía Santo Tomás, que se necesita jugar, se necesita divertirse. Y lo explico en el libro, te explico por qué es importante divertirse. Llega un momento en que a la gente se le olvida divertirse, porque ver una película no es divertirse. Ver una película es descansar. Leer un libro puede ser descanso mental, relajación. Delante del Señor tienes el descanso espiritual, pero el descanso existencial, el descanso vital, lo que la gente dice, bueno, y yo rezo, yo no sé cuánto, y aún así todavía es cuando dice Santo Tomás, ¿por qué no juegas? ¿Por qué no te diviertes? Y resulta que hay que jugar y divertirse, porque hay que ser como niños, ¿vale? Es muy importante. Entonces tú ves todas las áreas esas y empiezas a ver cuál está descompensada. Porque puedes dedicarle mucho al área espiritual y sin embargo tener completamente olvidada la salud, porque no te cuidas. Y eso no es. Es que todas las áreas de tu vida tienen que tener las necesidades cubiertas. Entonces, por eso no hay una receta, porque cada persona es distinta. Entonces hay que ver qué área está descompensada e inmediatamente compensarla otra vez. Y ver cómo pues eso te dices, ¿cuál es más importante? ¿Cuál es la que llevas peor? Pues esa es tu prioridad ahora. Ahora, dentro de 2 meses puede cambiar. Claro, o sea que es dinámico. Claro. No es estático. Es que la vida no es así. Es que no es estática. En el primer apartado que hablo de la decoración, te dice que tú, por ejemplo, puedes haber tenido un cuadro puesto porque para ti era muy importante del Buen Pastor en un momento de tu vida, pero ya en este momento no es importante el Buen Pastor porque ahora necesitas otra imagen, a lo mejor la tormenta calmada. No pasa nada, quita el Buen Pastor, la guardas y pon la tormenta calmada. Que no se va a enojar el Señor. No se va a enfadar, es que te va a ayudar a ti. Claro, entonces es que me gusta mucho el Buen Pastor. Sí, pero tú necesitas ahora, ¿qué necesitas? O quitamos la Virgen del Carmen y ponemos la de Lourdes. Claro. Y luego, por favor, si es una figura que no te lleva devoción, quítala. ¿Sabes? Que te han regalado una figura así de plástico con un ojo aquí y otro allá. No, mira, no. Eso, lo siento mucho, no me va a ayudar. Sí. Entonces se trata de decir, ¿pero cómo dinámico? Sí, dinámico. Porque el Espíritu Santo te va a inspirar en lo que necesitas. Por eso tu casa puede cambiar. Claro que puede cambiar. Y de repente decidir, este salón ya no va a actuar como salón, sino que va a actuar como, y a ver, llenarlo de sillones y de sofás, porque en mi casa viene la gente y necesitamos muchas sillas, muchos sofás, porque necesitamos hablar o porque vamos a dar un curso de teología del cuerpo dentro del salón. Para la gente que no puede estudiar no sé dónde, pues vamos a dar o vamos a hacer unos ejercicios en la vida cotidiana, ejercicios espirituales y tal, y ya no me hace falta este salón, sino de otra forma, y lo cambio. Igual que los niños van cambiando su habitación, y primero es muy infantil, luego es muy adolescente, luego ya que yo quiero ser adulto, con de los peluches, que ya no los quiero, pues tu vida es igual. Tu vida va pasando por distintas etapas y necesidades distintas. Adáptate a lo que el Señor te está pidiendo. Eso también exige desapego, que eso también es muy importante. Ya. Wow, me encanta todo esto porque, o sea,
yo soy la primera, por mi formación tiendo a estructurar todo y, por ejemplo, con la oración, o sea, que si no empiezo con el acto de presencia, o sea, y claro, entonces digo que si la teología del hogar me invita a ser dinámica, es algo que me exige muchísimo porque yo tiendo a encuadrarme porque en mi zona de confort, pero al mismo tiempo me libera. Porque efectivamente, digo, no sé, sí, es que esto puede cambiar y me puede revitalizar. Puede cambiar, o sea, si tú, por ejemplo, en una etapa de tu vida, de repente aparece, yo qué sé, el rosario de las lágrimas, hay muchos tipos de rosarios, ¿no? O el de la preciosa sangre, y te da, y tú dices, necesito rezar esto, y luego ya no, y no pasa nada. Absolutamente nada. El rosario sí, el rosario no lo quites. El rosario es imprescindible. Pero a lo mejor haces una novena durante una etapa de tu vida, por ejemplo, la de Santa Teresita de Lisieux, creo que empieza hoy, la de Santa Teresita, ¿sí? Y dices, mira, yo necesito en mi vida de infancia espiritual, ¿no? Necesito de verdad ser como un niño, necesito jugar. Pues pídele ayuda a Santa Teresita y entonces en este momento empiezas la novena de Santa Teresita con esa. Pero eso no quiere decir que tengas que enlazar novenas de Santa Teresita constantemente toda tu vida. Entonces, esto pasa exactamente igual. O sea, el Espíritu Santo es el que sopla y el que te va guiando tu vida espiritual y a lo mejor de repente cambia todo porque tienes que hacer una experiencia eremítica como los padres del desierto y y necesitas hacer eso. Sí. Y necesitas puro silencio y otras veces de repente el Espíritu Santo te dice vete con los carismáticos porque la alabanza la llevas fatal y tienes que ensanchar el corazón. Sí. Entonces, Él es el maestro, Él es el que guía. Y es darte cuenta de que efectivamente va guiando tus pasos hacia donde Él quiere, que es llevarte a ser feliz. Y tus pasos no tienen por qué ser los pasos de tu marido, o sea, que cada uno puede dar un paso distinto dentro de la misma dinámica, ¿no? Sí. Aunque toda la familia tiene, como te estoy indicando, toda la familia y tu hogar va a tener una misión, porque va a abrir las puertas y va a tener una misión o un enfoque, un carisma concreto. Conozco una familia que acoge de Erasmus a los extranjeros y en cuanto entran lo primero que hacen es evangelizarles. Has entrado en una familia católica, aquí se reza, aquí se bendice la mesa, pero quien les llegan son extranjeros. Entonces, quitando eso, luego cada uno tiene su propio camino espiritual. Hay puntos en común, pero no tienes que tener miedo porque uno de tus hijos vaya hacia... Ya, eso mismo estaba pensando. O sea... Sí, mis hijos tienen toda la libertad del mundo, ellos lo saben, y cada uno ha escogido lo que más le llama la atención. Pues yo quiero por este lado, yo quiero por el otro. Uno de mis hijos quería ser monaguillo diocesano, pues habla monaguillo, ¿sabes? Y yo prefiero esta espiritualidad, yo la otra, yo hago esta hora santa, y les he dado totalmente libertad. Porque digo, vosotros, si yo os empeño en meter en un carisma, movimiento o algo, y no es el que vuestro corazón de verdad va a acoger para alimentarse, pues lo estoy haciendo mal. Lo cual no quiere decir que no les aconsejes de todo, claro. Total, claro. Si como madre uno tiene que orientar y todo, efectivamente. No, me parece espectacular porque yo creo que a lo mejor nos evitaríamos como que los niños se generen prejuicios de la fe, por ejemplo. Justo. Porque al tener una fe dinámica, que se vea que el viento sopla, o sea, que no está todo rígido, el niño no va a pensar que la fe es un cuadradito del cual no te puedes salir. O sea, que un día, no sé, que si saqué al buen pastor no eres un niño malo, ¿no? Simplemente te querías poner a la boda de Caná. O sea, ¿no? Exactamente. O sea, esas cosas, de verdad, pero es que a lo mejor se pueden obviar, ¿eh? Claro, y pueden hacer daño. Como cada persona está llamada a ser un destello distinto a cualquier otro, porque somos únicos, de Dios, pues cada persona está llamada a fortalecer su espiritualidad según eso. O sea, Santa Teresita de Lisieux tiene la infancia espiritual, su madre no. Su madre no. ¿Por qué? Porque ella estaba llamada a mostrar eso. Y otros, misericordia, y por eso les puede llevar a obras de misericordia. De repente un hijo tuyo sale misionero porque ha salido misionero, si todos los demás no nos gusta viajar. Sí. Y se me va a Angola y no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué? Porque él tiene que mostrar al mundo ese destello. Sí, ese destello de Dios, ese atributo de Dios. Chiti, ¿y qué pasa ahora en los hogares? No sé cuánto llevamos, pero lo siento, pero ya intentaré ir como concluyendo. Pero, ¿qué pasa en los hogares que no todo el mundo cree? Que, no sé, a lo mejor tú eres la única y a lo mejor ni siquiera eres la madre de la familia, eres una de las hijas que de repente fue a la iglesia y tuvo un encuentro con Dios, pero vuelve a casa y
y está todo como siempre. Sí. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo se vive la teología del hogar? Pues mira, en el libro cuento el ejemplo de una santa, de la cual nunca me acuerdo del nombre, la pobrecita mía, pero está ahí en el libro, que pasaba eso. Y además tenía una vida muy dura porque el padre pues era de muy mal carácter, la hermana era muy rebelde, la madre tenía depresión, o sea que era una situación un poco complicada. Y ella llegó a la conclusión de que ella lo que tenía que hacer era custodiar la paz del hogar, porque se mataban entre ellos. Entonces dijo, aquí falta paz, ¿no? Pues por lo tanto la paz la pongo yo. Que es muy de San Francisco, donde Sí. haya Donde haya odio, odio, ponga yo la paz, donde haya ofensa, el perdón. Sí, perdón. eso. Sí. Sí. Y entonces ella dijo, yo voy a custodiar la paz y por lo tanto yo voy a intentar que no se peleen y ser lo más amable posible con todos. Entonces, Wow, qué lección. entonces empezó así. Y voy a honrar a mi padre y a mi madre, simplemente les voy a querer, si no es otra cosa. Y entonces poco a poco fueron calmándose, solucionándose los problemas y acabaron rezando todos el rosario por la tarde. ¿Vale? Entonces, todas las gracias están. Pero es que aparte, cuando tú te das cuenta que somos cuerpo místico, es que somos cuerpo místico, ¿vale? Somos cuerpo místico. Eso quiere decir que todos sufren cuando uno sufre y todos se alegran cuando a uno le va bien, ¿no? Pues lo mismo pasa con las gracias. Las gracias de uno llegan a otros. Nosotros tenemos todas las gracias de todos los santos a nuestra disposición. No estamos solos en el hogar. Es que no es verdad. Y entonces dices tú, vale, pues voy a todos los méritos de los santos, ¿me los puedo adjudicar yo? ¿Me estás diciendo eso? Sí. A través de Jesucristo y en unión a Cristo. Lo único que tienes que hacer tú es esforzarte por ser santo y amar a los que tienes alrededor. Vale. Y ya está. Confiar que los demás y se irán viendo los pasos. O sea, que no te sientas, aquella que nos escuche, aquel que nos escuche, no te sientas mal si no puedes poner la Biblia en el mueble del centro de tu salón porque si no te retan o lo que sea. No, a lo mejor que dentro de un discernimiento que el que te toque hacer, verás que te toca llevar la paz y no necesariamente decir Jesucristo te ama, pero... O la alegría. Claro. Y tienes que levantarte cantando. Claro. Tienes que ver qué falta en el hogar y qué puedo poner yo. Vale. Si no hay orden, pues te va a tocar limpiar. Claro, ¿Sabes lo que quiero decir? Claro. Y además, es muy importante porque esto ocurre mucho y también es normal, es natural por cómo somos las personas. Hay gente que se convierte de golpe, ¿no? Y cambia su carácter totalmente. Y los demás dicen, ¿qué te ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué bicho le...? Y tú tienes que ser justo con esas personas porque ellos no han cambiado. ¿Quién has cambiado tú? Entonces, por ejemplo, yo conozco un matrimonio que ella se convirtió en no, ella ya no quería ir a fiestas ni con los amigos ni nada y el marido sí. Entonces mi mujer me la han cambiado, ¿por qué no quieres ir a fiestas? Pero claro, tú estás en un proceso de purificación que todo eso te duele, porque todo es pagano y me hace daño y todo es terrible. Pero te tienes que dar cuenta que dentro de la fiesta, tú puedes estar dentro de una fiesta y que todo eso a ti no te afecte, porque estás en oración continua dentro. Pero que tu marido, si tú le dices que no va a entender lo que ha pasado. Entonces, si te vuelves muy estricta, muy rígida en tu cambio de conversión, ¿qué es lo que te pide el cuerpo? Porque quieres eso. Tu alma reclama. Tu alma reclama, ya está bien apagar la tele, no quiero escuchar reggaetón. Sí. Tu alma reclama, pero te vuelves muy estricta y muy rígida. Lo que le estás transmitiendo a toda tu familia es que la fe te convierte en una persona amargada y gruñona. Y lo que tienes que ser al revés. Atrae más, como decía San Francisco de Sales, un tarro de miel. Tú tienes que demostrar que estás enamorada y que tu vida ha cambiado mejor, que estás más feliz, no más amargado. O sea, a mi mujer me la han cambiado, a mi hijo me lo han cambiado, pero está feliz, está todo el día cantando, está todo el día feliz, sale para arriba, sonríe, ganas de hacer cosas, es más buena persona, está más obediente, ¿sabes? Wow, me encanta. Ese es el revés, claro, y eso es lo que va a traer. Y además que eso es lo que quiere el Señor. Mirad cómo se aman, ese es el truco. Para que el mundo crea, lo que buscaban en los primeros, lo que veían en los primeros cristianos que se convertían, era la forma de vivir y lo que se amaban y lo que se querían. No que eran muy estrictos, muy rígidos. Eso vendrá después. Sí, claro. Ay, me encanta. Es que creo que esto puede ayudar a mucha gente, ¿eh? O sea... Después vendrá, porque después se convertirán y entonces lo entenderán. Y parte a lo mejor de ese sacrificio por amor a tu familia o lo que te pide el Señor y es un sacrificio. Es no ser tan... estar contenta aunque a lo mejor el reggaetón esté ahí, sí, pero para por eso es muy bueno el sentido del humor.
Mira, sí, es verdad, ¿eh? O sea, el sentido del humor tener es lo un poco mejor. sentido del Sí, humor. llegar O y sea, dices las sí. letras. Oh, qué letra más profunda. Espera, analicemos la letra. Claro, y no irte y cerrar la puerta Dar porque... portazos. ¿Qué No, te he no. dicho que lo haces por molestar? Ya, me No sirve de encanta. nada. Ujú. Ahora es un sacrificio. El dolor Sí. del corazón lo vas a tener. Porque aparte no es fácil. Mm, No es fácil mantener el buen humor con los ataques que tienes alrededor. Porque simplemente por el hecho de decir quiero ir a misa, ya te pueden realizar ataques y muy total. fuertes. Bueno, pues intenta cuando vuelvas traerle un dulce favorito a tu padre si te ha gritado. O decir, me he encontrado con fulanito, amigo tuyo, traerle recuerdos buenos cuando vuelvas de misa. Mm. Para que vea que tú te vas, pero vuelves mejor que cuando te fuiste, por muy mal que te haya tratado. Pero eso, o pides la gracia de Dios o es imposible. Sí. Chiti, y en otra situación, cuando la familia sí que está unida, está el Señor, pero el entorno es sumamente hostil. No tienes la posibilidad de mandar a tu niño a un colegio católico, porque no puedes. Tiene que ir a uno público, tiene que ir a uno, bueno, en fin, tú sufriste bullying cuando niña. Yo me imagino que ahora un niño que dice que, no sé, una cosa que a lo mejor para los valores cristianos va a estar súper bien, a lo mejor puede ser motivo de burla entre sus pares. ¿Cómo la familia cristiana se mantiene o está a puertas afuera en Mira, medio de ese si ambiente? tienes niños pequeños, pues por ejemplo, un ejemplo podría ser invitar a los niños compañeros de tu hijo a tu casa y que cojan confianza y cariño. Y una vez que estén viniendo y jugando y estén a gusto y estén en casa, ir diciéndoles, nosotros es que rezamos, ¿sabes? Entonces, y empezar a decir pequeñas virtudes. Cuando tú te ríes de un niño, tú puedes ser perfectamente catequista de otros niños, ¿eh? Pero sin tener que meterles a Dios, porque tienes que respetar que las otras familias a lo mejor no. Pero tú le puedes meter unos valores humanos, lo que se llama las humanidades, los valores básicos de respeto. Y le puedes decir perfectamente, reírse de una persona está mal, independientemente de lo que haga o lo que no haga. Sobre todo hablarles de la dignidad de la persona y decirles, porque uno tenga las orejas más grandes simplemente es diferente. Tiene un detalle que tú no tienes y le hace ser quien es tener esa cara y no la que tienes tú. ¿Y por qué tiene que tener tu cara? Imagínate todas las personas con la misma cara. Digamos, la dignidad es una cosa que no se pierde. Tú puedes ocultarla, pero la dignidad está porque eres persona, ya has nacido. Entonces, hablarles a su nivel, que ya te inspirará la Virgen cómo hacerlo. Porque ya las has dejado entrar. Claro, y empiezas a ayudar a los hijos a los amigos de tus hijos a entender el respeto, la dignidad, el cómo hay que querer a todo el mundo, cómo hay que respetar, cómo hay que tratar, cómo no hay que insultar, cómo no hay que decir palabrotas. Yo eso le digo a mi hijo pequeño, ¿quién es más fuerte? ¿El que las dice o el que se aguanta las ganas y no las dice? ¿A quién le cuesta más? Y ahí les estás enseñando la virtud de la fortaleza. Retas a los amigos, venga, en esta hora que vais a estar con mi hijo, a ver cuántos aguantáis sin decir palabrotas. Si lo conseguís, hago palomitas. Es como un reto, ¿vale? Y les vas ayudando, porque en realidad es ayudar en aquello que el mundo no les está ayudando. Exactamente. Sin meterle a Dios. Y entonces puedes ayudar a que tu casa sea lo que tiene que ser, que ellos lleguen aquí en tu casa y se sientan como en su casa, pero que tengan algo que les está enriqueciendo, porque los niños lo entienden, ¿eh? Y lo captan. Sí, a veces lo subestimamos, ¿no? Y lo mismo Sí. pasa con otras madres de familia, otros matrimonios, los vecinos. Yo tengo vecinos que son completamente ateos y así me lo dicen. Somos completamente ateos, muy bien. Ahí tienes las llaves del coche, que lo necesitas, coge mi coche, llévatelo. Vete a donde lo necesites porque no tienes coche y luego me los devuelves. Entonces, ¿qué imagen le estás dando? Ellos rezan, son católicos, pero son buenas personas. Y entonces abren el corazón, cuentan sus historias y ya hay respeto. Es amarlos, es ayudarles y es abrir tu casa a pesar de que tengan otros valores. Me encanta. Hoy, yo creo que se me han aclarado muchísimas visiones. Te prometo que yo cuando pensaba en la teología del hogar, de verdad que me imaginaba entrar a una casa, santuario, una casa santuario, que poco más falta el altar para que la misa... Hombre, imágenes tiene que haber, pero no es claro, pero me has ayudado muchísimo a ver que es un hogar
donde la gente vive, hay dinamismo, hay libertad, Sí. donde el cuadro de la Virgen no es que además de que me gusta mucho, significa muchísimo para mí, no es solo una decoración, sino que es fruto de haberla dejado entrar, Eso es. o sea, y me imagino que esto da para mucho, ¿no? Porque me encantaría, no sé, pensar, no sé, un hogar donde hay una enfermedad, donde se vive una enfermedad, donde hay una rebeldía muy, muy, muy heavy, muy seria de alguno de los hijos, donde hay una crisis matrimonial. Me imagino que la teología del hogar ilumina muchísimo, muchísimo, muchísimo y quisiera seguir profundizando. No sé si podría hacerlo ahora. Le pido perdón a la gente porque creo que fui muy dispersa, pero no puedo dejar de preguntarte en cuanto a lo que es tangible, ¿no? ¿Qué cosas tú recomendarías que no pueden faltar en un hogar? Por ejemplo, nosotros tenemos en la puerta de la casa el detente. Sí, sí. ¿Qué otra cosa? Bueno, y el detente, para explicar a la gente, es como un signo, ¿no? Un signo de protección, de decir, detente, Sí, que lo que son aquí los sacramentales. Los sacramentales, porque son exacto. fuentes de gracia también. Te ayudan, o sea, el agua bendita te ayuda. Vale, agua bendita, aunque no sea... El agua bendita se puede tener en casa sin ningún problema, sin ningún ¿no? problema. El agua bendita te ayuda antes de acostarte, por ejemplo, para tener un buen sueño te puede ayudar el agua bendita porque ayuda a eliminar tentaciones, también a quitar los pecados veniales. Entonces, si tú estás de mal humor y sabes que va a venir tu marido, le vas a quemar el pollo, como dice, porque estás de mal humor, pues échate un poco de agua bendita, haz una oración para que cuando venga tu marido no te vea así, que el Señor te ayude con su gracia a través de ese sacramental a tener eso, por ejemplo. Pero vamos, lo fundamental es tener a la palabra de Dios. Porque es como Dios se comunica. Y eso sí que no sea decorativo, ¿no? No. Que sea... La palabra de Dios tiene que ser verdadero alimento. No solo de pan vive el hombre, ¿no? Sino de toda palabra. Cuando de verdad estudias la Biblia, lees la Biblia, dialogas con Dios a través de la Biblia, empiezas a hablar con versículos. Es verdad, la palabra se hace tuya, el corazón se llena de la palabra de Dios y empieza a darle sentido a todo lo que te pasa, a todo lo que ocurre, todo está ahí en la palabra de Dios. Es fundamental que la palabra de Dios, porque es palabra viva, es Dios hablándote a través de su palabra, esté en tu hogar. Eso es fundamental. Genial, genial. El rosario, ¿no? El rosario, porque si no, la Virgen, sí. que tienes que dialogar. Si es que entiende que es un diálogo. Tú puedes meter a Jesús, a la Virgen y a San José y no hablar con ellos. Ya. Como pasa en la casa también. Puedes tener a tu hermano, y no hablar con ellos. Sí. ¿No? Entonces sí, dices sí. tú, no es así. Entonces yo dialogo con la Virgen, primero el rosario y luego ya va surgiendo la conversación. O incluso en medio del rosario. Sí. Que lo paras y dices, bueno, sí. es que mucha gente dice, no, es que si no me termino el rosario me voy a agobiar. El rosario es un método de entrar en oración con la Virgen. Si tú vas por el primer misterio y de repente surge una conversación con la Virgen, le vas a cortar y le vas a decir, luego lo dejamos, mamá, que primero tenemos que terminar esto. Claro. Marta, no. Para hablar con la Virgen que ha surgido esta conversación y después sigue y termínalo de acción de gracias, ¿no? Y lo mismo la palabra de Dios. Se trata es así. A mí me encantan las casas que tienen como una cesta llenas de rosarios, porque claro, se juntan en algún momento y sacan todos los hijos sacan un rosario, no sé qué, y quedan unos cuantos por si hay algún invitado. Si alguien quiere, me parece... No, y también puedes tener crucecitas pequeñas, hay gente que lleva cosas en los bolsillos. Tienes que tener eso, sí, claro, que sean, si tienes niños pequeños, que sean cosas que no se rompan con facilidad. Claro. Para que las puedan coger, pero básicamente para que las puedan coger. Mis hijos en mi casa tengo una figurita del Padre Pío, por ejemplo, en madera, no se rompe. Y la pueden coger, le pueden dar un besito, pueden jugar con el Padre Pío. También, ¿no? De virgencita, de todo. Y ellos pueden coger la cruz que está colgada en su habitación y cogerla sin ningún problema. Sí, yo tengo una bolsa de estampitas también para ir. No está para decorar. Es que no está para decorar. Y luego bendecir la mesa, ¿no? Bendecir la mesa, bendecir el hogar. Bueno, eso es fundamental. La casa tiene que estar bendecida, es un hogar donde va a vivir el Señor, ¿no? Entonces, si es una casa, yo le voy a preparar una casa al Señor, dice David, el rey David, ¿no? Pues si le vas a preparar una casa al Señor, que menos que esté bendecida. Entonces tienes que bendecir el hogar y eso lo tienes que tener claro. En lo demás te lo va inspirando el Señor. Tampoco se trata de que sea verdad. Sí. complicado. No es una checklist de... No. Genial. Yo quería preguntarte, Chichi, si es posible, como esto ha sido tan disperso, y pido las disculpas correspondientes, si a raíz de este podcast, me imagino que hemos hablado un poco de los pilares, ¿no? Fundamentales para empezar la teología del hogar, si salen preguntas
de la gente. Más concretamente, ¿qué pasa si mi marido no cree que hay una enfermedad? O sea, lo que te digo. Sí. ¿Podemos hacer un Zoom, alguna cosa a distancia? Sí, Porque como no podríamos. vives en Madrid, Sí. yo sé que van a salir muchísimas preguntas. Sí, se podría, Y sí se podría, ¿no? Porque Sí. íbamos al grano con algunas preguntas más concretas, porque esto ya veo que es una cosa hermosísima. A ver, pero... claro, la teología es la ciencia de Dios. Dios es Sí. infinito, pues la teología del hogar es infinita. Exactamente. Porque es... La mesa católica también me hubiese encantado. Claro, también, la teología de la comida, Claro, la teología de la comida. bebida. ¿Sabes que también hay una teología de la ropa? Sí. Mira, por Dios. La forma de vestir y todo tiene Qué su maravilla. historia detrás. Es que si te fijas en Dios, te dice que le voy a preparar un vestido a la novia, y habla de ropa, ¿verdad? Sí. Y vestirle con esta túnica blanca, y luego le dice a los sacerdotes, poneros esta tela, esta ropa, con esta decoración, con este bordado. O sea, que a Dios no es indiferente tampoco a tu forma. Dios no es indiferente absolutamente a ningún aspecto de tu vida, está en todo. Lo que pasa es que lo tienes que descubrir, pero Dios está en todo. Pues me gusta eso. Me gusta. Bueno, entonces tenemos que hablar de nuevo sí o sí. Muchas gracias, Chiti, por hacerte el tiempo, porque sé que tienes una agenda así intensa. Y nada, esperamos vernos pronto, ojalá presencialmente, pero si no, por Zoom, que vale la pena seguir hablando. Muy Así bien. que nada, gracias. A ti.